Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero darles una calurosa bienvenida a Puerto de Libros, librería radiofónica por la señal de la 102.9 Luz Radio FM, la señal de nuestra Universidad del Zulia. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde trae para ustedes este espacio dedicado a los libros en la señal educativa de nuestra Universidad del Zulia. Trabaja en los controles de esta maravillosa empresa, de este espacio radial institucional, nuestro amigo Fernando Mateus, que es uno de los más excelentes trabajadores de la radio de nuestra ciudad. También trabaja en nuestra otra casa, en Fe y Alegría, también en el espacio como periodista, que lo es. Mi amigo Fernando Mateus, licenciado en Comunicación Social, trabaja fuertemente y es un amante de la radio. Hoy vamos a tener un programa muy ameno, acompañados por uno de los intelectuales más prolijos y excelentes de nuestra literatura, un historiador, un conocedor de la literatura zuliana como ningún otro, el presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, el abogado Jesús Ángel Semprún Parra. Pero antes de eso, de dar la bienvenida a Jesús Ángel Semprún Parra, quisiera yo compartir con ustedes quiénes son nuestros patrocinantes, quiénes son los que hacen posible que todos los miércoles lleguen a ustedes este espacio, Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM. Me refiero a Puerto de Libros, que es una librería, Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento, con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lecturas de poesía. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como @Puerto de Libros. También llegamos a ustedes con el apoyo de Sultana del Lago Editores, que es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías por ello. Su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web sultana.com.be o siguiéndolos en Instagram como @sultana del lago. También llegamos gracias a Café Peniel, un pequeño y familiar lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vereda del lago, la vía interna de la vereda del lago. Usted entra por la entrada de la policía, sigue por la vía interna y al tercer estacionamiento va a encontrar Café Peniel, donde hay refrescos bastante fríos. Hay el exquisito pan de guayaba, que en este momento está en una super oferta, 2.500 bolívares por un pan que trae muchísima guayaba. Y bueno, también tienen almuerzos, tienen desayunos, tienen jugos naturales, tipo frappé o tipo jugos dulces, endulzados. Pueden ustedes conocer una variedad de servicios, de platillos y de exquisiteces allí en Café Peniel, que abre todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y tiene punto de venta y estacionamiento. Ahora sí quiero dar la bienvenida a el abogado Jesús Ángel Semprún Parra. Ha nacido el 16 de octubre del año 1961, 17 de octubre del año 1961. Prolijo autor de la historia de historia, con varios títulos en historia, libros sobre la literatura zuliana, prolijo escritor, también ensayista, prolijo prologuista y uno de los más asiduos investigadores biográficos, quizás el biógrafo con más obra que tiene nuestra ciudad, sobre todo por una obra específica, por uno de sus libros publicado en su primera edición por el Banco Occidental de Descuento, que fue el Diccionario General del Zulia, en coautoría con el fallecido, lamentablemente asesinado, el doctor Luis Guillermo Hernández, y ahora reeditado por Sultana del Lago Editores hace un par de años, y que hoy nos llena de regocijo poder decir que es el libro más vendido de la editorial. Con ustedes, Jesús Ángel Semprún Parra. Buenas
tardes, gracias Luis por esta invitación a tu programa, muy bien escuchado, y a los que escuchas un saludo cordial. Sí, hemos trabajado en los últimos 18 años en la ampliación del Diccionario General del Zulia, que ahora ha sido editado en su segunda edición por la Sultana del Lago Editorial, con una significativa ampliación y corrección, abarcando más de 1000 entradas y llevando las fuentes bibliohemerográficas a casi a 50.000. Para quien no conozca el trabajo de lo que significa el Diccionario General del Zulia, su primera edición fue publicada por el Banco Occidental de Cuento en dos tomos, cada uno de sendas 2.500 páginas cada tomo, es decir, estamos hablando de un tomo gigantesco. Esto era una especie de 16avo, estábamos hablando de un libro de unos 20 centímetros de alto, 21 centímetros de alto por 18, 19 centímetros de ancho. Es un libro bastante voluminoso, en papel biblia, con tapa dura, una edición preciosísima. Sultana del Lago, Editorial Arte, impreso por la Editorial Arte de Caracas, una de las grandes y maravillosas empresas de este país, empresas editoriales. No sabemos si continúa abierto, yo creo que sí, aunque los costos de impresión de Editorial Arte deben estar por... Continúa, no hay que olvidar que Editorial Arte publicó durante muchísimos años los libros de Monte Ávila Editores. Una referencia editorial venezolana. Bueno, Sultana del Lago lleva a la plataforma de Amazon el libro del Diccionario General del Zulia, pero vean la significación. Estamos hablando de que Sultana del Lago Editores hace un libro de casi el mismo tamaño de letra, una letra diminuta para poder comprimir tanto trabajo, pero este es un libro mucho más grande en tamaño. Estamos hablando de que ahora es un libro que mide 21 centímetros de ancho por 29 centímetros de alto. Y no solamente contento con eso, es un libro que está dividido en 4 gigantescos tomos. Es decir, la ampliación, la corrección y el crecimiento del diccionario es gigantesco realmente. Sí, cerca de 500 páginas cada tomo. Sí, cerca de 500 páginas cada tomo, de 500 a 600 páginas. Los tomos van cambiando dependiendo del número de letras. Así es. Sí, este diccionario, este monumental diccionario, constituye el compendio más ambicioso que se ha hecho en realidad sobre la historia de la cultura zuliana. El diccionario, en toda su extensión, recoge, como lo has dicho tú, biografías de personajes que se han destacado tanto en el ámbito científico como humanístico, casi abarcando todas las materias en la cual pues los zulianos han tenido destacada actuación. Asimismo, además de reunir esa semblanza sobre personajes zulianos destacados, aparecen también los hechos históricos zulianos o de la historia del Zulia que han sido de mayor significación y de mayor importancia y trascendencia para la historia de este estado. Asimismo, semblanzas de instituciones y corporaciones importantes, tanto del siglo XIX como del siglo XX, que han tenido que ver mucho en el desarrollo del Zulia. Vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar a Alejandro Sanz con el tema La Fuerza del Corazón, por aquí por Luz Radio 102.9 FM. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que la Universidad del Zulia nos ha permitido para llevar a sus hogares, a sus radioreceptores, toda la información sobre el libro, sobre todo del libro zuliano, este libro que tanto necesita de nosotros, que tanto necesita del trabajo de los promotores, de los periodistas, de los locutores, de los escritores, de todo aquel que esté cerca de los medios de comunicación. El libro necesita que nosotros nos dediquemos a él, nos dediquemos a hacer
del libro un monumento, un ejemplo a seguir. Tengo a mi lado a Jesús Ángel Semprún Parra, autor del Diccionario General del Zulia, entre otras obras. Este libro fue reeditado hace un par de años por Sultana del Lago Editores. Dice en el exordio que publica la segunda edición de este libro, dice el doctor Julio Portillo, actual cronista de la ciudad, dice: este Diccionario General del Zulia no es una obra construida a la manera de un sastre que hace un traje de colección de retazos. No son volúmenes de un chauvinismo zuliano. Se trata de dejar para el porvenir una magnífica recopilación de la herencia moral y espiritual del Zulia a través de su existencia, receptáculo de su capital humano, de la capacidad de la nación zuliana de empinarse para elevar su progreso, a pesar de la mala voluntad con que siempre contó por parte del poder central. Es uno de los espíritus, ¿cree usted, autor de la obra? Como lo dice el doctor el doctor Julio Portillo en el exordio. Lo ha resumido muy bien, pero habría que agregar también lo que decía el primer prologuista de la obra, el doctor Germán Cardoso Baloy, historiador importante del sur y de Venezuela, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero que decía que era una de las obras de mayor exigencia científica en cuanto a la compilación de conocimientos y quehaceres del Zulia a lo largo de toda su historia. Hemos escuchado quienes comentan sobre este libro, dicen que no todos los estados, no todas las regiones de este país y quizás no todos los países del mundo pueden darse el lujo de tener una obra como esta. Es decir, hay países pequeños en el mundo que no tienen una obra como esta, como el Diccionario General del Zulia, que recoge en esta oportunidad en 4 gigantescos tomos toda su historia desde la colonia, desde el nacimiento del territorio y quizás antes, desde los pueblos aborígenes, desde lo precolombino hasta la más remota actualidad, hasta los más recientes fallecidos, hasta las figuras más sobresalientes de nuestra historia actual. Así es, tú lo has dicho, así es. Y en cuanto a eso de este tipo de experiencia, en qué lugar de Venezuela, pienso que lo más aproximado sería Lara. Ellos tienen un diccionario similar, aunque no con la misma extensión. Y en cuanto al área latinoamericana, esa referencia la hacía su presentador, el presentador oficial de esta obra, que fue el doctor Ramón J. Velázquez, cuando la obra se presentó en 1999 en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, y que luego el acto de gala de la presentación del diccionario fue en el Teatro Barat. El doctor Ramón J. Velázquez decía eso, que experiencias como este diccionario solo existían, a su entender, en Brasil y México. Que no es muy extensivo eso, pero a nivel regional, porque sabemos que a nivel nacional existen obras que abarcan todo o pretende abarcar toda la historia de ese país. En el caso de Venezuela, por supuesto, está el Diccionario de Historia de Venezuela de las empresas Polar, ¿no? que publicó la Fundación Polar. Pero, como sabemos, hay referencias importantes, muy importantes sobre la historia del país y personajes del país, pero siempre los que estamos pues en el interior del país nos quejamos que no aparecen algunas figuras fundamentales, o sea que no llega a abarcarlo todo. Y por eso se hace necesario que en las regiones, en los estados, hayan experiencias de este tipo, como el Diccionario General del Zulia. Cuando me tocó dictar un taller en la maestría de Historia de la Universidad de los Andes, invitado por el doctor Ali López, coordinador de esa maestría, yo decía eso, y para mi sorpresa los maestrantes ya tenían en proyecto un diccionario de historia de Mérida, cosa que me causó mucha satisfacción y mucha alegría, porque ya este tipo de experiencia del diccionario general ya se estaba extendiendo por otros estados del país, que me parece que es necesario. El prologuista de la primera edición, el señor
Germán Cardoso Galvez plantea, como tú bien decías al final de su prólogo, nos dice una frase, dice: el Diccionario General del Zulia se convierte así en un testimonio de la alta calidad científica y exigencia metodológica, de la más profunda pasión y capacidad del quehacer intelectual zuliano, zulianista y venezolano. Vamos a identificar a Luz Radio, estos mensajes maravillosos que prepara nuestra emisora para que nosotros sepamos lo que está sucediendo en nuestro contexto universitario, y volvemos en 2 minutos. Este espacio cultural que la Universidad del Zulia nos ha brindado para traer a todos ustedes información siempre sobre libros, sobre autores zulianos especialmente, y sobre el quehacer académico del libro en nuestra ciudad de Maracaibo. Estamos con Jesús Ángel Semprún Parra, presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, una institución sólida, firme, que ha sido presidida por los mejores historiadores de nuestra ciudad y que en este caso continúa con esa tradición, porque Jesús Ángel Semprún Parra es autor del Diccionario General del Zulia, una pieza fundamental de la historia zuliana. Aquella persona que quiere saber algo sobre el Zulia, sin duda lo va a conseguir en este libro. En el estudio preliminar, ellos plantean, los autores, Jesús Ángel Semprún Parra, quien ha venido trabajando desde hace casi 35 años en este libro, y quien falleció en el año 2009, el doctor Luis Guillermo Hernández. Ellos plantean este espacio, ¿no? Ellos se preocupan por la motivación y utilidad del diccionario. Ellos dicen: surgió por la imperativa necesidad de ofrecer en un corpus enciclopédico la información localizada en relación con las artes, las ciencias y las letras, así como los procesos históricos de importancia de la región zuliana, en muchos aspectos diferentes a los del resto del país. Por ello, la consolidación de esta obra contribuirá de seguro a la orientación y consulta de quienes necesiten o deseen conocer mejor la historia y las culturas regionales. ¿Qué se encuentra un lector cuando abre los 4 tomos del Diccionario General del Zulia? Lo que quiera investigar sobre algún personaje o hecho histórico del Zulia, ahí lo hallará, por lo menos lo más importante. Para mí fue de gran satisfacción cuando la encargada, la coordinadora de la sala de referencia de la biblioteca pública, cuando funcionaba, esa sala se llama David Belloso Rosero. Ahí están todos los diccionarios. Y me decía que uno de los diccionarios más consultados es el diccionario, y sobre todo por estudiantes, ¿no? Que buscaban personajes que eran muy requeridos por las escuelas. Por ejemplo, ¿quiénes son los autores del himno del Zulia? Como sabemos, es Rudolf Pérez en la letra y José Antonio Chávez en la música. Pues resulta que allí podrá encontrar las biografías de estos 2 personajes. Y no solamente eso, sino la obra que escribieron cada uno de ellos y las referencias sobre ellos, es decir, libros, ensayos o artículos que escribieron sobre ellos, aparecen allí. Eso de tal manera que la gente pueda ampliar el estudio de estos personajes para algún trabajo especial. Claro que sí. Bueno, entonces nos encontramos con personajes, fundamentalmente, con fechas históricas precisas. Nos encontramos con instituciones. Podemos nosotros buscar, por ejemplo, la ficha del Banco Occidental de Descuento o la ficha de la Universidad del Zulia y encontrarnos con un repertorio verdaderamente exigente metodológicamente de la historia de esa institución. Y de todas las universidades de la región. Ahí podrán encontrar referencias biográficas de cada una de las universidades e institutos educativos. Y es cierto, los datos allí encontrados son datos fidedignos, porque sencillamente hemos ido a la fuente. Inclusive en el diccionario podrá encontrarse fechas que han sido corregidas porque hemos ido a las fuentes documentales originarias. Se suele a veces tener una fecha errada de algunos de estos personajes, pero en el diccionario podrá encontrarse con datos corregidos. Y ese ha sido el esfuerzo de nosotros como investigadores, ofrecer
un corpus enciclopédico de información sobre el Zulia fidedigna en cuanto a datos. Hablemos de ese corpus, que a diferencia de otros libros que nos encontramos de historia, bueno, vamos viendo que queda una bibliografía al final del libro. Usted agarra cualquier libro de historia que tenga un cierto rigor metodológico y tiene 1, 2 o 3 páginas de bibliografía. Al final los libros consultados y algunos documentos consultados. ¿Qué sucede con el Diccionario General del Zulia? Bueno, que usted página a página, ficha a ficha, va a encontrarse la estructura bibliográfica de dónde salió esa ficha. Dice entonces las fuentes directas y las fuentes específicas. Esta fuente directa se refiere a libros, a publicaciones hechas por el autor, a entrevistas directas, a currículos consignados en los archivos del Diccionario General del Zulia. Y las fuentes específicas se refieren entonces a artículos de prensa con la ficha, con el lugar donde se dijo las cosas, con todo lo que tiene que ver con la parte bibliohemerográfica que está referida a estos personajes. Entonces estamos hablando que si sacásemos por alguna naturaleza de estas 2000 y tantas páginas de este libro gigantesco, sacáramos las fichas y nos quedara una vez con la bibliografía, por lo menos un tomo sería pura bibliografía, sería puro trabajo de búsqueda de la fuente directa de la cual se obtiene el dato para la biografía. Exactamente, sí. Y bueno, eso nos ha llevado a continuar trabajando en ese sentido, ¿no? En las sucesivas ediciones ya pensamos presentar una tercera edición de esta obra. Todos los datos, todas las entradas han sido intervenidas con datos nuevos y se ha tratado pues inclusive de ampliar la información de las ya existentes, de tal manera que este es un proyecto de vida que no acaba. Los autores podrán no estar en un momento determinado y ya otros continuarán esta obra, y eso esperamos que así sea, ¿no? De tal manera que el diccionario no solamente sea una publicación en físico, sino que ojalá la Biblioteca Pública María Calcaño tenga esta información a manera de un centro de acopio de información sobre el Zulia, y que se pueda brindar pues a los usuarios todos esos datos sobre personajes, instituciones, etcétera, que ellos requieran. Vamos a escuchar ahora la voz del gran Rafael de España cantando el tema A veces llegan cartas. Seguimos aquí en Luz Radio 102.9 FM, la señal de la Universidad del Zulia. Quiero comentar con ustedes esto, ¿no? Nuestra universidad que se encuentra en emergencia humanitaria, nuestra universidad que está pasando las de Caín, como quien dice, nuestra universidad y nuestro consejo universitario que se encuentra en sesión permanente, y aún así estamos aquí defendiendo y dando la cara por nuestra universidad. Las cosas están duras en la calle, las cosas están verdaderamente difíciles, están caras, la situación es agobiante, pero el mensaje que nos dejó el rector Jesús Enrique Lozada, nosotros debemos de recordarlo siempre. Tras las nubes está el sol. Nuestra casa de estudios está dispuesta a vencer esas nubes que están tapando el esplendor de su casa de estudios. Así que no olvidemos, señores, que tras las nubes está el sol, y vamos a poder ver el sol, vamos a poder vencer las dificultades, y nuestra Universidad del Zulia volverá a brillar como luz, la Universidad del Zulia. Tengo a mi lado a Jesús Ángel Semprún Parra, presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia y autor del Diccionario General del Zulia, una obra publicada originalmente en el año 1999 y en el año 2000 por el Banco Occidental de Descuento, el BOD, en una despampanante edición y con un acto de presentación gigantesco donde tuvimos la oportunidad los zulianos de disfrutar de la música, ¿no? De Soledad Bravo, dedicándole un concierto al canto al Zulia. De los presentadores, quienes eran los moderadores, eran Chiquinquirá Delgado y este señor Daniel Sarcos. Y bueno, tuvimos también a Ramón J. Velázquez, que fue el presentador el expresidente de la República, fue el presentador, historiador, fue el presentador de la obra en el auditorio recién inaugurado de la Facultad
de arquitectura y diseño. Todo esto fue un momento histórico también, es decir, la presentación del libro más pomposa que hubo para la obra que recogía toda la historia del estado Zulia. Bueno, pero ahora, recientemente, en el medio de esta crisis, Sultana del Lago Editores ha conseguido poder traer la actualización de este libro, la segunda edición, que está disponible en Amazon, está disponible también en Google Play Books y está disponible en impresión bajo demanda en la página de Sultana del Lago Editores. Ustedes pueden adquirir, si se meten en sultana.com.be, pueden adquirir en impresión bajo demanda aquí en Venezuela el libro, bueno, a los costos altísimos en los que se encuentra la economía venezolana, pero podrán adquirirlo si lo desean. Y también podrán adquirirlo los formatos digitales a través de Amazon y de Google Play Books. Pueden leerlo y disfrutarlo con el buscador, poder tener toda esta información en su teléfono. ¿Qué ha pasado, Jesús Ángel Semprún-Parra? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué tiene de nuevo esta segunda edición que acumula casi 20 años de trabajo de actualización? Desde 1999, que cerraron la última edición para que comenzara el diseño y la impresión del libro, hasta el año 2018, en el cual, bueno, se dio por editado, por presentado el año pasado el libro del Diccionario General del Zulia. Bueno, ha continuado la línea de investigación anterior, la de los inicios, cuando fue presentado como proyecto, por cierto, como al concurso de investigación que abrió la Universidad del Zulia en 1991 con motivo de la reapertura, de la fundación de la primera etapa de la universidad. Por primera vez la universidad, a través del CONDES, abre un concurso para investigadores libres en el país. Allí entramos nosotros con el proyecto del Diccionario General y afortunadamente lo ganamos, porque si bien en un principio fue un diccionario literario de autores zulianos, se amplió para convertirse en una verdadera enciclopedia. Y bueno, y en la actualidad, en la corrección, que ya son casi 19 años de correcciones y ampliaciones de esta obra, hemos incluido curiosidades. Aparece ficha de un caballo que tuvo un récord en competencias de clásicos internacionales. Aparece un perro que destacó en exposiciones caninas a nivel internacional. Aparece la ficha de un pingüino que llegó a las playas de Maracay, del Zulia. Como curiosidad, vinieron gente de distintas partes para estudiar científicamente cómo un pingüino sobrevivió en estos climas, ¿no? También sé que incluiste la ficha de la guerra de Maracaibo, por ejemplo, un suceso lamentable que es un poco olvidado en la historia nacional, ¿no? Una guerra que se vivió una de estas guerras sucedidas en la consolidación de la República de Venezuela, sucedió en 1848. Tras el fusilamiento del Congreso, Maracaibo se declaró independiente y el Estado Central, dirigido por Monagas, decidió entonces procurar la guerra en contra de la ciudad de Maracaibo y acribilló a unos millares de jóvenes zulianos. Sí, fue una verdadera guerra civil, que por cierto, ignorada en los textos históricos regionales y por supuesto en los textos históricos nacionales. Fue terrible fue una verdadera guerra civil, que por cierto hay una novela que recoge gran parte de esta historia de José Domingo Medrano, publicado a finales del siglo XIX. Recoge gran parte de esta condición, pero hemos sabido en esta época contemporánea sobre ese terrible acontecimiento para el Zulia, gracias a una investigación muy importante que realizó la profesora Villen Ferrer, y es historiadora de la Universidad del Zulia, y hizo una investigación muy importante donde aclara muchos puntos sobre esto y por qué se ha ignorado esta guerra civil, que no aparece, no se encuentra en el imaginario ni en la memoria colectiva zuliana, desapareció. Y esa creo que fue la intención. Y se necesitaría pues todo un programa para hablar de ese acontecimiento.
hay también fichas nuevas dedicadas a nuevos personajes, a personas jóvenes, imagino, que no estaban en el escenario de la actividad cultural ni de la historia del Zulia en ese entonces. Hay también fichas que se han actualizado en torno a las personas que han fallecido, ¿verdad? Es decir, colocarle... Sí, este diccionario asume riesgos en cuanto es el único diccionario que incluye no solamente personajes que ya han fallecido y han cumplido pues con una trayectoria histórica, sino hemos incluido también a personas vivas que han destacado y siguen destacando, y cuando se asumen riesgos me refiero a que hay personajes que comienzan bien y terminan no muy bien, entonces ese tipo de cosas. Y habría que decir también que, por ejemplo, el diccionario de historia de Venezuela se limita solo a incluir personajes fallecidos. Creo que los únicos vivos son los presidentes de la República, que ya no quedan, solamente eran ellos al cual se hacían referencias biográficas, y había una ficha anexa donde se hablaba sobre cómo fue su gobierno, ¿no? Cuáles fueron los resultados positivos que arrojó ese gobierno en todo su desarrollo, y esa sería la única excepción. ¿Sucede lo mismo en el Diccionario General del Zulia? ¿Hay fichas de los gobernadores? Hay ficha de gobernadores. Existe una ficha de gobernadores del siglo XIX, de gobernadores del siglo XX, y más todavía existe una ficha de los gobernadores coloniales, en forma general. Luego se elaboran fichas de los gobernadores de cada una de estas etapas, de los más importantes y que han sido de mayor significación para la historia del sur. Desde luego que sí. ¿Qué importancia tiene este libro? Ahora, tú, bien, claro, yo entiendo desde la humildad que profesas, ¿qué importancia podrías darle tú a este libro? A este libro que te ha costado los últimos 35, casi 40 años de tu vida escribir y cuidar y proteger. ¿Qué importancia, cómo valorarías tú este libro en el contexto de estos últimos 40 años? ¿Y qué crees que debería suceder con este libro, con el Diccionario General del Zulia? Es una obra que debe continuar, empezando por el final. Pero pienso que una obra como esta, que es de una significación trascendente, por la sencilla razón de que abarca toda la historia del Zulia, pero no es esa historia que conocemos, que siempre se insiste en una historia político, social y militar, ¿no? Es una historia que abarca inclusive a los no tomados en cuenta para la historia, ¿no? Estamos hablando inclusive hasta de los personajes populares. Bueno, hay fichas de Roño, Querimanblea, claro. Hay fichas de los locos populares que estaban en el centro. Eso no lo haría ningún diccionario nacional, ¿no? Además ellos están claros en eso. Pero sí nosotros nos atrevimos a hacerlo, porque son personajes... Hay una ficha, por ejemplo, del Patiquín, del señor Nelson, que por supuesto, aparece allí. Y otros personajes muy destacados en el sur, pero que forman parte de la cultura popular y que pertenecen inclusive a la fisonomía de la ciudad. Y por eso es que hay que destacarlo. ¿Qué significa esto? Que forman parte de los rasgos identitarios de esta ciudad de Maracaibo y del resto del estado. Hay que destacar también que el diccionario no se limita a hacer lo que hace Caracas, una Maracaibo centralista. Se acabó el programa. Sí. Bueno, vámonos. Si ustedes vieron algo interesante.